Estamos en la sección Voces. El día de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Estefan Igor Ayora Díaz, coordinador del Cuerpo Académico Estudios sobre Representaciones y Prácticas Culturales de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Bienvenido. Muchas gracias. Él nos viene a hablar acerca de su libro sobre sobre alimentos e identidades en Yucatán. Quisiera comentarnos de qué trata, cuál es su objetivo, ¿no? Sí, el libro, bueno, para empezar, es un libro que fue publicado por la editorial Bergham en Nueva York, que es parte de una serie de libros del Centro para Estudios y Documentación de América Latina, el CEDLA, de la Universidad de Ámsterdam, en Holanda. Pertenece a una serie de estudios sobre América Latina, es el número 99 en esa serie. Este libro pues es un libro que hace una exploración de un periodo muy concreto, que es el periodo que precede al año 2000 y que continúa hasta el 2006, que es cuando comencé a escribir pues, el primer borrador de este libro, ¿no? Y tiene que ver con las maneras en las que la gastronomía yucateca en particular es utilizada como una manera o como una forma para afirmar la identidad yucateca en contraste, no necesariamente en oposición, pero en contraste con la identidad mexicana o con otro tipo de identidades con las que se enfrentan diariamente los yucatecos, ¿no? ¿Cómo fue que surgió la idea, aparte de que ya nos comentó que pertenece a una serie de libros, cómo fue que surgió la idea de realizarlo, en específico este tema tan importante, ¿no?, de la gastronomía yucateca? Mira, fue una cuestión quizás más de oportunidad. Yo estaba terminando 7 años de trabajo ya en Chiapas, y en mis viajes que hacía yo a Mérida me encontré, especialmente en la época de las elecciones para gobernador de principios de este siglo, pues que había una fuerte oposición entre una visión un poco más centralista de parte de un partido y una posición mucho más regionalista de otro partido. Y lo que me encontré primero y que me atrajo la atención, pues fue el encontrar un restaurantes que me decían, es que aquí se come la auténtica comida yucateca, es que aquí no se van a cambiar las recetas. Entonces, como era muy distinto de aquello que yo encontraba cuando me fui a estudiar y a vivir en otros lados en los 80s, me llamó mucho la atención y me empecé a formular preguntas con respecto a qué papel estaba jugando pues lo que es concebido como la gastronomía yucateca en la identidad, en la afirmación de una identidad regional como la yucateca, ¿no? ¿Y cuáles fueron algunos de los resultados que pudo encontrar en esto? Pues entre los resultados los podemos dividir en algunas maneras, ¿no? Para empezar, en términos conceptuales, yo creo que una de las aportaciones que estoy haciendo con este libro es que estoy distinguiendo entre lo que yo llamo el campo de lo culinario y el campo de lo gastronómico. Digamos, el campo de lo culinario, con eso me refiero a lo que comen todos los yucatecos y yucatecas en su casa. ¿Sí? Que no necesariamente es lo que se identifica como gastronomía yucateca cuando uno va a un restaurante, pero que de todas maneras son los lugares donde uno se familiariza con lo que nosotros llamamos la sazón yucateca. Así, cuando uno come un platillo de comida yucateca, uno ve inmediatamente que el gusto no es igual al de la comida oaxaqueña o el de la comida veracruzana o el de otras comidas. Entonces es en la casa, generalmente en la casa, pero no solo ahí, donde se construye, donde se hace esta sazón yucateca y donde nos habituamos a este tipo de sabores. El otro concepto que uso es el de campo gastronómico, y allá me refiero más a esa selección de recetas que se hace en los libros de cocina y que se hace también en los restaurantes, de que se escogen cierto tipo de platillos para decir esto es lo que es la gastronomía yucateca. Y me interesa también que hay otro tipo de platillos que no se incluyen dentro de lo que es la gastronomía yucateca, a pesar de que los yucatecos los comemos de manera cotidiana, ¿no? Sin platillos representativos, podríamos decir, ¿no? La gastronomía sí son los platillos más representativos de la cocina yucateca, mientras que, digamos, el campo de lo culinario, pues es lo que se come. Digamos, todos los yucatecos en general comemos, a algunos les gusta, a otros no, pero comemos potaje, ¿sí? Pero el potaje, uno va a un restaurante
y difícilmente va a encontrar potaje, ¿no? En cambio, el frijol con puerco, no hay restaurante donde falte el frijol con puerco, al menos los lunes. La cochinita, los papazules, o sea, hay cierto tipo de platillos que se han elegido para ser representativos. Entonces, mi libro busca examinar más o menos ese proceso, cómo se fueron seleccionando, cómo fueron cambiando los libros de cocina, por ejemplo, desde 1832 hasta el presente, viendo cómo pues el tipo de ingredientes, qué tipo de ingredientes se fueron introduciendo, qué tipo de recetas y la manera como los recetarios fueron cambiando para quedar en lo que ahora conocemos como... ¿En dónde se realizó este estudio principalmente? Principalmente en la ciudad de Mérida. Principalmente en la ciudad de Mérida. ¿Visitaba restaurantes? Visitaba restaurantes, hablé con los dueños de restaurantes en algunos casos, en otros casos con los gerentes de los restaurantes, en otros casos con los chefs. No siempre se podía en todos los restaurantes, pero era una entrevista más bien con ellos y también con amas de casa. ¿Algunas con comunidades? No, más bien... lo que es la gastronomía yucateca, lo que yo entiendo como gastronomía yucateca es algo que, mi postura es que es algo que se crea en las ciudades. La cocina yucateca es en todos lados, pero lo que es la gastronomía yucateca es algo que se creó en ciudades, incluyendo Campeche, Mérida, Motul, Tizimín, Valladolid, Ticul, Maní, o sea, son los lugares que identificamos. Hablamos de lomitos de Valladolid, escabeche de Valladolid, pollo ticuleño, el puchuque, así sucesivamente, ¿no? O sea, hay lugares a los que les atribuimos y por lo general son o villas en el pasado o ciudades que son que son los lugares donde se crea esta gastronomía, no la cocina. La cocina yucateca se crea en todos lados. La gastronomía yucateca es más bien un producto de ciudades, ¿sí? En este ejemplar que nos trae aquí físicamente, tengo la oportunidad de ver que el título pues está en inglés. Sí. ¿Todo el texto es así? Todo el texto está en inglés, sí. Sí, desafortunadamente cuando tenía yo el manuscrito finalizado, lo propuse a editoriales en México. Pero era la época del segundo centenario de la independencia y estaban más preocupados por cosas que tenían que ver con el nacionalismo mexicano y no les interesó para nada el regionalismo yucateco. Entonces busqué otra casa editorial fuera del país y afortunadamente encontré este centro de investigaciones en Holanda que tenía un convenio con este editorial en Nueva York y Oxford y ellos lo publicaron. ¿Qué tan importante es hablar sobre este tema, ¿no? Para las ciudades, tal vez para difundir? ¿Qué tan importante es? Pues podría ser importante en particular porque podemos ver en el libro podemos ver que la comida no es nada más un combustible que nos metemos al organismo, sino que la comida tiene un papel muy importante para la identidad. Y que no solamente esto, sino que la comida es un objeto, una serie de objetos en las que se expresan también distintas formas de relación de poder, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién define qué es gastronomía yucateca? ¿Sí? No lo definen en general las personas que cocinan en su casa, sino que en general esto que es la gastronomía ha sido decidido por los autores de libros de cocina y por los dueños de los restaurantes, que son los que deciden qué recetas o qué no recetas entran. ¿Cómo más? En Yucatán existe gente de muchos orígenes y de muchas culturas que ya son de muchas generaciones yucatecos, gente de origen chino, gente de origen alemán, gente de origen francés, entonces, los libaneses, entonces todas esas cocinas, cuando se habla de la gastronomía yucateca, a pesar de que son recetas que se consumen de manera cotidiana en Yucatán, quedan excluidas de la definición de gastronomía yucateca, ¿sí? En ningún restaurante de comida yucateca vamos a encontrar kibis como platillos representativos de la gastronomía yucateca, aunque difícilmente habrá yucatecos que no han comido kibis o en la playa o en el parque de béisbol o en la calle, en la escuela o en algún otro lugar, ¿no? Sí. Entonces, por lo que podemos entender, el estudio también se realizó en determinado tipo de establecimientos, ¿no? No en cualquier fondita, no en... No, sí se hizo también en fondas y lo que se servía en cantinas y todo, pero precisamente es eso lo que sirve para distinguir, o sea, precisamente el hecho de que hay recetas que se sirven en esos establecimientos, que eso también nos habla de una diferencia de poder entre clases sociales, ¿sí? O sea, la comida que come la gente en una cantina, en una fonda,
es muy distinta de aquella que se come en un restaurante. En el restaurante no se permite la entrada, digamos, de ese tipo de recetas, mientras que en las cantinas se sirven pues variaciones que no cumplen con los estándares que han establecido los restaurantes o los libros de cocina para esa comida, ¿no? Por otra parte, doctor, este libro fue presentado en el reciente Coloquio Internacional de Ciencia, Tecnología, Estética y Poder. En este sentido, ¿podría hablarnos un poco de cuáles fueron las conclusiones o los resultados de este interesante coloquio, ¿no? Bueno, conclusiones. Para empezar, el objetivo que tuvimos con el coloquio fue el tratar de ver de una perspectiva realmente multidisciplinaria, pues temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, en especial ver cómo cuestiones de poder y cuestiones de estética, que es la experiencia sensorial del mundo, se cruzan en distintas formas de tecnología, ¿no? Y cómo estas afectan pues la vida diaria también de las personas. Para ello convocamos a arqueólogos, a gente de literatura, a historiadores, además de antropólogos, y entre todos discutimos pues no solamente lo que sería como desde cada perspectiva disciplinaria se entienden estos problemas y sus relaciones, sino que estábamos tratando también de encontrar pues la posibilidad ya de pasar de lo multi a lo interdisciplinario, ver de qué manera se puede dialogar de manera más cercana entre las disciplinas para acercarnos a este tipo de problemas, ¿no? Y pues uno de los resultados que para nosotros fue importante, pues fue precisamente el darnos cuenta, o sea, el identificar, aunque sea en este momento en un estado inicial, cuáles son esos canales por los que nos podemos comunicar, ¿sí? Y que uno de ellos me parece uno de los más importantes, es la manera como la tecnología se inscribe en la vida diaria de las personas sin que nosotros nos demos cuenta, afectando la manera como nos relacionamos entre nosotros mismos. La tecnología media las relaciones entre las personas, ¿no? ¿Tendrá continuidad este coloquio? Esperamos darle continuidad. Como todo, dependemos de financiamientos para poder llevar a cabo otros coloquios. De hecho, está ligado a un proyecto de investigación que también nuestro cuerpo académico tiene, que es un proyecto financiado por el CONACYT, que es sobre tecnología y cultura, tecnología, prácticas cotidianas y cultura contemporánea en Yucatán, también enfocado en Mérida, ¿no? No excluimos hacer algunas cosas en otros lugares, pero el foco de nuestro trabajo es en Mérida. Regresando a la parte del libro, ¿en dónde lo podremos encontrar las personas interesadas en saber un poco más sobre esto? Sí, el libro ahorita se puede encontrar en la Facultad de Ciencias Antropológicas, está de venta ahí. De ahora hasta cuando menos el 22 de octubre, esperamos que se prolongue un poco más. Tenemos algunas copias disponibles al 50% de descuento y el libro es en pasta dura, es algo costoso, de hecho su precio regular es de $95. Lo estamos vendiendo en pesos a la mitad de precio, entonces el costo es de 620 pesos por ejemplar. Y como les digo, en la Facultad de Ciencias Antropológicas, ¿sí? Pues bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. El doctor Estefan Igor Ayora Díaz, coordinador del Cuerpo Académico de Estudios sobre Representaciones y Prácticas Culturales de la Facultad de Ciencias Antropológicas. Qué interesante trabajo, la verdad, y esperemos que mucha gente se interese en él y pueda adquirirlo sobre todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.